en general las enfermedades respiratorias, la gripe, que es la que más nos interesa, pero hay un montón de virus que causan resfrío, gripe o síntomas parecidos, suelen surgir más en invierno. Más que nada esto pasa en los lugares donde tienen dos estaciones bien marcadas, ¿no? Un verano bien marcado, un invierno bien marcado, como pasa en los climas más templados o más fríos. Durante el verano no es que no hay gripes, sino que hay menos, ¿sí? En los lugares que son más tropicales, nosotros tenemos un invierno marcado, ¿no? Todavía es semitropical con un invierno marcado, con una época, entonces esa época es donde aumentan nuestros casos de gripe o ese tipo de enfermedades. En los lugares donde no hay dos estaciones, en los lugares más cálidos, tienen casos durante todo el año y no está tan marcado el momento en que hay epidemia, ¿sí? Hay gripe, pero durante todo el año. Nosotros tenemos una situación particular, que es mucha circulación de mucha gente de muchos lugares del mundo. Ajá. Entonces, como tenemos europeos, que ahora vienen bastante en esta época, sí. Y por ejemplo, un europeo que viene del invierno europeo puede traer una gripe en nuestro verano, ¿no? O sea, tenemos que estar atentos a esas situaciones porque el contagio no es por el frío, sino es porque alguien está estornudando en un ambiente en el que se puedan transmitir. El frío favorece este contagio, pero no es que el frío nos contagie la gripe. Entonces tenemos una situación que tenemos que estar un poquito más atentos a las gripes en otras épocas del año. Por suerte este año fue también bastante calmo, tuvimos bastantes casos respiratorios asociados a los días de frío en el hospital, varios días con mucha gente internada por neumonías y esas cosas, pero epidemiológicamente tanto acá como en el resto del país no tuvimos muchos casos de gripe y no hay circulación casi o muy poquitos de H1N1, que es la que nos atemorizó hace unos años y que siempre está ahí latente para el tema. Y hay que estar muy atentos a esto del tema de los extranjeros que vienen con algún tipo de probabilidad de esta influenza. No, es una cuestión más atentos epidemiológicamente. Los lugares donde hay mucho tránsito de viajeros son lugares donde hay más circulación de este tipo de virus. Es más, una recomendación dentro de lo que es la medicina de viajeros, solo viajeros, si una persona hace un viaje largo en avión, si va a estar en mucho tiempo en aeropuertos, son lugares que tienen más riesgo de contagiarse y quizás uno recomienda hasta vacunarse para la gripe para que no pase mal durante el viaje. Hay mucha gente que te dice, si me vacuno el año que viene me engripo. Sí, eso es otro, mito también eso, ¿no? Es mito. Primero, hay dos cosas para entender ahí. No todas las gripes son por el virus de la influenza. ¿Sí? No son por el virus de la gripe en sí. Hay un montón de virus que causan cuadros respiratorios similares a gripe. Eso no nos protege la vacuna. Entonces uno puede tener una gripe sin ser por el mismo virus. Eso nos confunde un poco a la gente, nos confunde los efectos, la efectividad de la vacuna, ¿no? Lo segundo es que la vacuna no es una vacuna que proteja sobre los casos de gripe leve. Disminuye la cantidad de casos de gripe leve, la posibilidad de tener una gripe leve, que es esta gripe de 3-4 días de fiebre, moco, catarro, que dura un poco más. Pero no nos protege totalmente eso, no es que no vamos a tener nada de esa gripe. Sí nos protege mucho de los casos de gripe grave, que hay mucha gente que puede padecer una gripe grave, ¿sí? Y esa es la gente que tiene que estar focalizada a la vacuna, proteger a esa gente, ¿sí? Una franja etaria menores y mayores adultos. Menores y mayores, gente que padece enfermedades crónicas, enfermedad del pulmón, ¿sí? Asmáticos, gente poca, gente que ha fumado muchos años, padecen enfermedades que debilitan el sistema inmune, por ejemplo diabetes o enfermedades más graves, patología del corazón, gente que tiene problemas del corazón tendría que vacunarse para la gripe. Hay un montón de indicaciones para la gripe, está bueno que la gente consulte con su médico y vea si está indicado. La vacunación se empieza siempre en marzo, abril, dependiendo un poco de las campañas nacionales, pero se puede vacunar hasta agosto, septiembre, todavía se vacuna, ¿no? Y esta situación de inestabilidad en el clima, que un día hace calor, de día hace calor, de la noche hace frío, ¿esto produce problemas, digamos, de enfermedades respiratorias más allá de la gripe? Sí, las enfermedades respiratorias tienen ciertas características climáticas de que hay épocas que se transmiten más, ¿no? Al principio del invierno, por ejemplo, se transmite más algunos virus que causan más bronquiolitis en los chiquitos, ¿no? Sí. Es un problema más de los niños, y en los adultos quizás nos causa un resfrío, pero no nos causa un cuadro grave. Y quizás ya más entrado el invierno aparecen más casos de gripe e influenza. Uno ve las curvas epidemiológicas y ve los picos en distintas etapas del invierno. En general, lo que más favorece el invierno es que la gente está en lugares más cerrados, entonces hay más contacto directo. Claro. Las partículas con virus, que son lo que uno estornuda, lo que uno sale de la boca, las gotitas estas que salen con virus, quedan más tiempo en el ambiente, se evaporan más lento, entonces quedan más tiempo flotando y uno está más tiempo en contacto con el virus, ¿no? Por
lugares cerrados, por contacto directo, y eso favorece mucho más la circulación. Ajá. Bueno, Esteban, me quedan muchos temas para hablar con vos. Entre ellos, si le podemos dar un pantallazo a la lepra, que es una enfermedad que algunos la ven en las películas y que carcomen a la gente y que los metían en un leprosario, que estaba general, pero eso fue en otra época. Esa enfermedad de las que no se hablan, ¿existe? La lepra existe, sí, existe y hay muchos casos en el mundo. Brasil es el segundo país con más casos de lepra en el mundo. Entonces nosotros estamos en una situación vulnerable, mucho contacto con Brasil, y Paraguay es un país que también tiene bastantes casos de lepra. En Argentina hay pocos casos de lepra y hay dos regiones que tienen más. La principal es Chaco, Formosa, y la segunda región es Misiones. ¿Sí? Nosotros tenemos casos de lepra. Es una enfermedad tratable, es una enfermedad que se contagia por un contacto estrecho y prolongado. Esto significa convivir muchos años en general. ¿Sí? ¿Con una persona o con un animal? Con una persona en general. Hay algunos casos que se asocian a animales, a las mulitas, animales muy rurales, muy de monte. Pero el mayor factor de riesgo es convivir con una persona durante muchos años con el que padezca esta enfermedad. ¿Sí? ¿Y cuál es la sintomatología? La sintomatología básica son manchas en la piel. ¿Sí? Esas son las personas que tenemos que encontrar, manchas que no tienen sensibilidad. ¿Sí? ¿Qué es eso, manchas que no tienen sensibilidad? Que cuando uno las toca, siente distinto. Siente menos o siente distinto. Principalmente, lo primero que aparece es que disminuye la sensibilidad al calor. ¿Sí? Uno, por ejemplo, pone algo caliente y no lo siente en esa mancha. En el resto del cuerpo lo siente normalmente. He conocido a una persona que, por ejemplo, dice que ahora se cortó el otro día con una botella, porque pisó una botella y se dio cuenta que se había lastimado porque le sangraba. Y lo fueron a suturar y lo suturaron sin anestesia porque él no sentía dolor en esa zona. ¿Y esos son los síntomas del dengue? ¿De la lepra, digo? Bueno, eso es un síntoma de neuropatía. ¿Qué significa esto? Que el nervio que lleva que trae la sensibilidad para que uno la sienta en el cerebro, ¿no? O sea, como el cablecito que va hasta ahí, está alterado de alguna forma. Por algo el cuerpo no siente. Hay un montón de causas de neuropatía. La más común en nosotros son las diabetes. ¿Sí? La gente que padece problemas de diabetes, que se lesionan los pies, se lastima, claro, y no se da cuenta. Esa es una causa de neuropatía muy común. Hay otras causas muy comunes. La gente que toma mucho alcohol, por ejemplo, a veces padece neuropatía, y hay un montón. ¿Sí? Dentro de ellas está la lepra. ¿Sí? Y dentro de nuestra sociedad, una de las causas, porque es un área en que sabemos que hay casos de lepra, tenemos que pensarla. ¿Sí? No significa que una persona que se lastime y no sienta sea lepra sí o sí, sino que habría que estudiar dentro de otras causas, ¿no? Claro, y está el factor más determinante. Tiene una mancha de repente de la cual pierde sensibilidad en ese sector del cuerpo donde aparece la mancha. Puede ser un síntoma de que esa persona esté padeciendo la lepra, que en este caso es tratable. No te van a excluir y te van a llevar fuera de la ciudad como en otras épocas para que vivas ahí en un leprosario. Exactamente, la lepra es una enfermedad tratable, es una enfermedad que se encuentra a tiempo y no llega a hacer daño a los nervios, no deja casi secuelas, entonces es una enfermedad que está bueno que entre en esto de agenda y se hable un poco más para que encontremos casos cuanto antes, para que tengan menos secuelas posibles.